Buenos días, hermanos. Les pido si me acompañan en una oración. Padre, gracias por este día. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Gracias por estar juntos como iglesia, Señor, por tener la gran bendición, Señor, de poder estar reunidos en tu nombre, de poder adorarte, exaltarte, Señor, glorificar tu nombre y unánimes como hermanos en un solo espíritu, en una misma fe, confiar, depender, aprender más de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te ruego porque tu Espíritu nos guíe siempre a toda la verdad, que podamos verte, conocerte y experimentarte, Señor, cada vez más y más, Señor. Que tu palabra golpee esta mañana duro en nuestros corazones, en nuestra mente, prepara nuestras vidas, Señor, para que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y nos rindamos a ti, Señor, para gloria y honra tuya, Señor, que podamos seguir creciendo y madurando delante de ti, Señor, y que podamos también ser de ánimo para otros y compartir tu evangelio, Señor, y que otros puedan experimentar el gozo que hoy experimentamos de ser uno contigo, Señor. Gracias, Padre, por todos y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy nos toca continuar con esta serie de temas alrededor de la vida de Salomón y las cosas que Dios le inspiró a escribir. Y hoy nos vamos a enfocar en el tema que me tocó, que es honestidad e integridad. Así que vamos a empezar definiendo, como siempre hacemos, ambas palabras y cuáles son los puntos claves y qué diferencia una de otra. Podemos decir que la honestidad es la cualidad de aquella persona que anda en rectitud, anda según la justicia, la verdad, la coherencia y el respeto. Y esta palabra de la honestidad o esta cualidad está mayormente centrada en lo que otros pueden observar. La solemos relacionar con actos externos, por ejemplo, cuando tenemos algún compañero en el trabajo, las personas que tienen empresas y ven algún trabajador que pues no miente, no roba, no excede sus cualidades, no está hablando de sí mismo como algo extra de lo que es, que viene y acepta sus errores cuando se equivoca. Normalmente lo definimos como una persona que es honesta, que es transparente, ¿verdad? Sin embargo, la integridad la podemos definir como aquella cualidad de una persona que no tiene mancha, que es incorruptible, que actúa conforme a principios verdaderos que no pueden ser corrompidos. Y esta cualidad creo que está un poco más enfocada en la parte interna, en lo que es la esencia de una persona. Es una cualidad más íntima que tiene que ver con principios y fundamentos sólidos y arraigados al pensamiento y la personalidad de un individuo, de acuerdo a lo que es bueno y verdadero. Hace tiempo, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado, pero hace tiempo yo vi algunos videos de un conferencista o un coach empresarial. Entiendo que él nace en Colombia, de una madre colombiana, pero de un padre japonés. Y este hombre, que se llama Yokoi Kenji, no sé si alguna vez lo han escuchado, hay algunos videos muy interesantes de él y entiendo que él crece en Colombia y en su juventud pues aprende todas las problemáticas que encuentra dentro de su localidad y eso lo lleva a entender y a comprender cómo es que pues se vive el entorno en Latinoamérica. Y después, cuando crece, rumbo a su juventud un poco más adulta, se va a Japón y ahí cursa algunos grados de escuela y en Japón aprende la cultura japonesa y aprende ciertos valores o principios que los japoneses tienen muy arraigados a su cultura, a su manera de ejercer la autoridad o en las empresas. Y este hombre regresa a Colombia con una misión de crear como de los dos mundos una filosofía para ayudar a la sociedad o a las empresas a que puedan construir una filosofía con todas las aptitudes que aprende en Colombia de la cultura latinoamericana, de ser entrones, aguerridos, de no dejarse vencer, pero también identifica cuáles son las problemáticas normalmente en el pensamiento latinoamericano, identifica que los japoneses tienen muy arraigados
principios y valores que son fundamentales para crecer a nivel personal, pero también a nivel empresarial. Y en una de sus conferencias habla precisamente de esto, de la honestidad y la integridad. Y él hace una diferenciación y prácticamente expone lo que podemos investigar en diccionarios o en diferentes fuentes, y expone algo muy parecido a lo que les acabo de leer. Y lo cito porque él tiene una ilustración que me parece muy interesante, que me parece muy adecuada para lograr como tener muy claro cuál es la diferencia entre la honestidad y la integridad. Y él cuenta que es la historia de un hombre que se encuentra en una ciudad, está en un hotel, se encuentra con una mujer y pues de repente llega la noche y el hombre dice, oye, ¿y si pedimos una pizza y pues cenamos aquí en el hotel? Y le dice a la mujer, bueno, pues sí. Entonces este hombre llama a la pizzería y piden una pizza, llega el repartidor, le avisan del lobby que el repartidor está ahí, entonces baja, paga la pizza, se sube y cuando llega a su cuarto abre la pizza y está junto con esta mujer y se dan cuenta que dentro de la caja hay un montón de fajos de billetes, ¿no? Y entonces él se queda sorprendido y la mujer enloquece y empieza ya en su cabeza a gastarse el dinero y todo lo que van a ir a hacer mañana y qué van a comprar y la bendición de haberse encontrado, de que les hayan dado una caja de billetes, ¿no? Entonces este hombre la detiene y le dice, no, a ver, espérame, este dinero no es nuestro, este dinero lo tenemos que regresar, voy a bajar al auto, voy a conducir a la sucursal donde pedí la pizza y voy a regresar esto porque no sabemos si este dinero se lo entregó el jefe y él lo ocultó ahí para que no se lo robaran y se equivocó y nos entregó esta caja, no sé qué pasó, pero ese dinero no es nuestro, no lo podemos tocar. Así que este hombre viaja a la pizzería y llega con el gerente y le dice, oye, mira, me pasó esta situación, vengo a traer esta caja, tiene un montón de dinero, no sé qué es lo que está pasando, pero yo no quiero este dinero, no es mío, yo solo quiero mi pizza y poder ir y comer con la mujer con la que estoy esta pizza, ¿no? Y entonces el tipo no termina de hablar y el gerente se emociona y empieza a llamar a todos y dice, por fin un hombre honesto, ¿no? Que regresó la caja. Y dice, ¿cómo? Sí, dice, hemos hecho una dinámica con esta caja a lo largo de toda la ciudad. Los billetes que están ahí no son verdaderos, pero queríamos ver quién era capaz de regresar la caja. Y es usted el único que lo ha regresado en toda la ciudad. Y tenemos que contar su historia. ¿Cuál es su nombre? Dice, espérenos un momento porque ahorita van a llegar los reporteros y le van a hacer una entrevista, va a salir en la radio, todo el mundo tiene que conocer su historia porque es una historia de honestidad y esto le tiene que infundir aliento a la humanidad y la fe de que hay personas honestas. Y entonces el hombre se empieza a poner nervioso y dice, no, yo no quiero salir en televisión, no quiero que mi nombre sea conocido, no, a mí no me interesa eso. Y el gerente, bueno, o sea, aparte de honesto, modesto, ¿verdad? Humilde, no, tenemos que hablar sí o sí de usted. Y el hombre, no, y se lleva aparte al gerente y le dice, mire, discúlpeme, pero yo no puedo salir en televisión, no pueden enterarse que estoy aquí. Dice, porque en el hotel en el que yo estoy, no estoy con mi mujer, estoy con un amante, mi esposa no sabe que estoy aquí y no, o sea, imagínense, yo no voy a salir en televisión. Y le dice, así que deme mi pizza y me voy a largar de aquí. Y Yokoi hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿este hombre fue honesto? Sí, fue honesto, regresó la caja, ¿no? Dice, ¿pero era una persona íntegra? No era una persona íntegra. Y él dice, porque la honestidad tiene que ver con lo que hacemos, pero la integridad tiene que ver con lo que somos. Y pone el ejemplo de su abuelo japonés y dice que un día cuando él estaba de regreso de la universidad, en la noche se encuentra a su abuelo en la calle caminando y corre y lo alcanza y llegan a la calle o a una intersección de una calle. Ya era de noche y está el semáforo peatonal en rojo y el semáforo de automóviles en verde y el abuelo se detiene y se queda parado y Yokoi le dice así como, pues crucemos, ¿no? O sea, muy latino él y dice, pues vamos a cruzar, o sea, no viene nadie, ¿por qué no podemos cruzar? Y le dice el abuelo, no, porque está en rojo. Y dice, sí, pero no viene nadie y nadie nos está viendo, o sea, nadie te va a multar. Dice, nadie me está viendo, pero yo me veo. Y dice, eso tiene que ver con la integridad. ¿Quién eres tú cuando
cuando crees que nadie te ve, cuando estás en lo oculto o en la intimidad, hacer lo correcto, eso es una característica de alguien con integridad. Por favor, acompáñenme a leer el Salmo 15, que fue el salmo que pusimos ahí en el grupo de la iglesia para leer. Son unos cuantos versículos, 5 nada más. Es el Salmo número 15. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este salmo empieza con un diálogo entre David y Jehová. Solo están ellos dos y él conversa y hace esta pregunta: ¿quién habitará? ¿Quién morará en tu tabernáculo, en tu santo monte? Y básicamente esta pregunta tiene una cierta, ¿cómo se le llama eso? Es una pregunta retórica, ¿verdad? De introspección, de decir quién es digno de presentarse o de habitar o de permanecer en presencia del Señor. Y Él da la respuesta, ¿verdad? No nos deja ahí sin saberlo. Y Él dice: el que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Y David menciona algunas cualidades visibles de una persona que anda íntegramente. Dice que no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo, no admite ningún reproche en contra de su vecino o su prójimo, no alaba a los viles, sino que honra a los que temen a Dios, no cambia aún cuando lo que prometió pudiera perjudicarle, no da su dinero o riquezas a cambio de aprovecharse o de generar un interés, y no se aprovecha del inocente. Y mientras yo estaba leyendo esto, me surgen siempre preguntas y dije, se las voy a hacer. ¿Alguien puede levantar la mano y decir: yo soy digno de estar delante del Señor? Creo que todos somos culpables en nosotros mismos de fallar en una o más de estas características de alguien íntegro. Ninguno podríamos pararnos delante del Señor y decir: Señor, yo soy digno de permanecer delante de ti, inspecciona mi corazón y verás que no hay tropiezo alguno. Sin embargo, Dios menciona que David tenía un corazón conforme al suyo, un corazón que podemos llamar un corazón íntegro. Y Dios también se agradó al ver el corazón de Salomón cuando Salomón derramó delante del Señor al inicio de su reinado. Y en un punto, tanto David y Salomón tuvieron un mismo corazón, un mismo sentir. Se rindieron a Dios, entendieron su soberanía. Salomón sabía que Dios le había puesto como rey. Salomón amaba a Dios, andaba en los estatutos de su padre y sabía que Dios le había puesto ahí, reconoció su incapacidad y su necesidad de sabiduría y discernimiento. Así es como inicia Salomón su reinado, ¿verdad? Que eso es lo que hemos estado aprendiendo de la vida de Salomón. Un rey muy joven que aprende a derramar su corazón delante del Señor, no se jacta de sí mismo, no confía en las cosas que él sabe, sino que él dice: yo no puedo con esto, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, tengo la gran necesidad de que tú, Dios, me proveas de sabiduría, que me dejes discernir entre lo bueno y lo malo. Y no significa que ellos no habían fallado o no habían pecado y que por eso tenían un corazón en ese momento íntegro, sino que su corazón entendía la gran necesidad que tenían de Dios, le buscaban como la fuente de discernimiento y se rendían a su voluntad. Y en David vemos un corazón que constantemente volvía sus ojos al Señor. En Salomón podemos ver cómo su inicio fue en integridad, pero poco a poco su corazón se desvió y se corrompió, aquel corazón que amaba al Señor y que le buscaba
y su vida terminó en destrucción. Y ahorita vamos a leer algunos proverbios que hablan de eso y también vamos a profundizar un poco acerca de cómo es que esto pasa en el corazón de alguien que parecía que confiaba plenamente en el Señor, que entendía su incapacidad y que a lo mejor volteábamos y veíamos a Salomón o vemos a Salomón y decimos, un joven que a tan temprana edad es capaz de derramarse así delante del Señor, parecería que tiene un camino próspero como un buen rey que va a envejecer con verdades profundas y arraigadas en su corazón, porque desde joven lo está haciendo. Pero vamos a ver cómo es que el pecado toma lugar y cómo es que las cosas de este mundo nos distraen y hacen que nuestro corazón pierda la integridad. Y aunque podemos ver buenas cualidades en ciertos puntos de la vida tanto de Salomón como de David, creo que no podemos poner nuestros ojos en ellos para comprender la profundidad del llamado y el camino hacia la integridad. Nuestros ojos tienen que estar fijos en alguien más, solo en aquel en quien no se encontró mancha ni defecto, aquel en quien no se encontró corrupción. Así que si queremos entender la profundidad de la integridad y cómo andar en ella, necesitamos centrar nuestra mirada y nuestra dependencia en Cristo y en su obra terminada. Y creo que los siguientes pasajes nos van a ser de mucha utilidad para esto, para ver la gran similitud que también tenemos en la vida cristiana como creyentes y este cuadro que vamos a mirar acerca de Cristo. Vamos a Lucas capítulo 3, por favor. Y vamos a leer del versículo 21, vamos a leer versículos 21 y 22 y luego nos vamos a saltar al capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 12. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quienes quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí hay un punto súper importante, ¿verdad?, en las Escrituras, y es el inicio del ministerio de Jesús siendo bautizado, y públicamente Cristo es declarado como el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Una voz en el cielo declara públicamente que Él era el Hijo amado en quien Dios tenía complacencia. Evidentemente Cristo sabía su identidad, pero este es el momento en el que públicamente se declara esta identidad. Y Rafa creo que alguna vez mencionó que fue justo ahí en ese momento donde es identificado por Satanás como el objetivo, algo que estaba como velado, que a lo mejor tenía algunas sospechas, pero no estaba como declarado del todo, pero en ese momento es plenamente evidenciado como Él es el Hijo de Dios, Él es el enemigo a vencer. Quizá eso es lo que pasa por la mente de Satanás. ¿Sí dijiste algo así, verdad? Sí. Sí, porque Satanás no conoce todas las cosas, y aunque había profecías, y desde Génesis 3
pero él no sabe quién es, pues. Claro. Entonces por eso trata de terminar con, ¿cómo se llama?, con la descendencia de Adán, después con Moisés, y en varias ocasiones tratan, porque no sabe quién es, y en ese momento es cuando públicamente se identifica, él es mi hijo, incluso con Juan, donde dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, creo que es cuando también él sabe quién es. Así es, ok. Sí, como tú decías, ¿no? Como que pues, se ponía como una diana en la espalda, ¿no? Así como de él es el objetivo, él ya lo identifiqué, ya encontré a quién hay que matar, a quién hay que aniquilar para que todo esto por fin, después de miles de años de andar buscándolo, ahí está, ¿no? Inmediatamente después de ser entonces declarada públicamente su identidad, el Espíritu lleva a Cristo al desierto para ser tentado por Satanás. Y entendemos por las Escrituras que durante 40 días estuvo siendo tentado y acusado, no solo la última parte que leímos, sino que todo el tiempo él estuvo siendo acusado, tentado por Satanás. Incluso Marcos dice que había como fieras ahí también, ¿no? Entonces no puedo imaginarme muy bien cómo era el cuadro, pero entiendo que era algo bastante complejo en la vida de Cristo, en su humanidad, en la soledad, con las condiciones adversas que se pueden encontrar en un desierto, con el hambre y el enemigo en constante guerra buscando ocasión para que Cristo cayera. Y a pesar de que evidentemente Cristo era totalmente Dios, esa deidad no evita que Cristo experimente humanamente la tentación. Había un padecimiento de parte de Cristo ahí. Pero como ya mencionamos, la integridad se ve en la soledad, en la intimidad de las tentaciones y los desiertos, en aquellas luchas que son ocultas a los demás. Y por eso quise escoger este pasaje, porque me parece un pasaje muy interesante, que justo después de que Cristo es declarado públicamente como Hijo de Dios, en quien Dios tiene complacencia, es llevado al desierto, a la soledad, a la prueba, para ser tentado por Satanás. Y justo ahí va a ser la prueba máxima de la integridad, porque nosotros podemos pensar en nosotros mismos que públicamente podemos ponernos máscaras, podemos ponernos cierto comportamiento frente a los demás, frente a los hermanos, frente al trabajo, a los amigos, a nuestros padres, pero en la soledad esas máscaras se caen y eso que buscamos fingir ya no está más y hay una lucha en la soledad. Y por eso quise ir a estos pasajes. Hay tres formas en las que Satanás busca corromper la integridad y la identidad de Cristo, y es exactamente la misma forma en la que el pecado hace lo mismo con nosotros. Y Satanás menciona dos frases exactamente iguales. ¿Las pudieron identificar? En la lectura que hicimos ahí en Lucas 4, en dos ocasiones Satanás utiliza la misma frase. ¿Alguien la ve? Ajá, exactamente. Si eres hijo de Dios. Ese es un golpe directamente a su identidad, como intentando cuestionar quién es Él y lo que Él ya sabe que Dios mismo ha declarado acerca de Él. Pero Él busca ver si esa es la forma en la que Cristo puede ser corrompido, haciéndole duda de su identidad, de su integridad como hijo de Dios. Y esa es la misma forma en la que el pecado atenta en contra de nosotros. Y usa estas tres armas. Y agradezco a Dios porque haya puesto en el corazón de Víctor leer esos pasajes hoy, porque es justo lo que leímos hace ratito en Primera de Juan. Tiene que ver con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Son las tres fuentes principales o las tres herramientas principales por las que el pecado va a buscar corromper nuestra integridad y nuestra identidad. Los deseos de la carne son aquellas cosas que parecen ser una necesidad o una debilidad carnal o corporal. Y es esto que hace Satanás y dice, si eres hijo de Dios, tienes hambre, estás sufriendo, aquí hay unas piedras, solo dile a las piedras que se conviertan en pan y no veo cuál es el problema, ¿no? Pero lo interesante es que no es una fuente real, no es un pan real, son piedras, son cosas que no sirven para alimentar y Satanás está tentando a Cristo para que tome algo que no es
y lo convierta en algo que es para cubrir una necesidad superficial, algo que es meramente temporal. Es un reemplazo temporal a una necesidad. Este tipo de ataques te centra en tus propios esfuerzos. ¿Qué vas a hacer tú con lo que tienes a la mano para satisfacer este deseo o este apetito carnal que tienes? La carne siempre va a buscar que nosotros pongamos nuestra mirada en nuestros esfuerzos para buscar satisfacer una necesidad. Y no nos damos cuenta que haciendo eso vendemos una identidad real por algo irreal, tomando algo que no está diseñado para satisfacer ciertas cosas en lugar de buscarlas en Dios y buscamos en otro lado. Lo que es por lo que no es. También vienen los deseos de los ojos, ¿verdad? Le dice, solo póstrate ante mí y te daré todo esto. Te daré todos estos reinos que están frente a ti. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir, puedes evitar todo esto que viene, solo tienes que rendirte ante mí y es todo. No hay nada más que hacer. Y la carne va a hacer eso constantemente delante de nosotros, ¿verdad? Nos va a poner cosas que como en el huerto sean codiciables como un fruto al cual es bueno alcanzar, aun cuando sabemos que Dios no quiere eso para nuestras vidas o que no es lo que es agradable delante de Dios, pero la carne siempre lo va a poner de una forma que sea apetecible, que llene nuestros ojos, que nuestra codicia empiece a aparecer. Y el pecado nos puede hacer creer que nadie sabrá cómo obtuviste eso que tus ojos desean, ¿verdad? A lo mejor alguien en su empleo, por su posición o algo, aspira a tener ciertas riquezas porque ve que otras personas las tienen y encuentra una forma en la que lo puede hacer que no es agradable delante de Dios, pero pues ¿quién se va a dar cuenta, no? Es para tu familia, es para que ellos estén bien, es para que ellos tengan lo mejor y está ese fruto delante de ahí, nuestros ojos ambicionan cosas y no las buscamos en el Señor, ni siquiera preguntamos si es lo que Él quiere para nosotros, tener o no tener esas cosas, pero de nuevo el pecado quita nuestros ojos de Cristo y los centra en nosotros mismos para intentar satisfacer una necesidad. Y la tercera cosa es la vanagloria de la vida. Si eres hijo de Dios, le dice a Cristo, lánzate del pináculo del templo. Imagínense ese espectáculo, ¿no? Cristo en la punta del templo, un lugar sumamente concurrido, no es como que nadie estuviera pasando por ahí. Aviéntate, imagínate el show de ver a alguien cayendo y un montón de ángeles yendo por él y todos impactados y sorprendidos diciendo, wow, o sea, algo tiene poder, tiene autoridad, los ángeles mismos lo han protegido, ¿verdad? Y van a exaltar tu nombre, te vas a dar a conocer, vas a hacer que todo el mundo te aclame, que todo el mundo te reconozca. En los libros de historia va a quedar eso registrado como que algo sobrenatural pasó, todo el mundo lo vimos, vamos a testificar. ¿No es eso lo que querías? Tal vez pienso en cosas que le pudo haber dicho Satanás a Cristo, ¿no? ¿No es eso lo que quieres? Que todo el mundo sepa quién eres y te conozca. Y la carne va a hacer exactamente eso mismo con nosotros, va a buscar la autoexaltación y nos va a apartar de exaltar a Dios, va a buscar que hagamos cosas y que tengamos pensamientos y que tengamos actitudes que solo enaltezcan nuestra persona. Y podemos justificarlo creyendo que estamos haciendo lo bueno y lo correcto, pero lo único que estamos persiguiendo es una autoexaltación, que la gente nos admire, que la gente nos aplauda, que la gente nos vea, pero al final es simplemente la carne ganando terreno y espacio para que dejemos de ver a Cristo. Pero Cristo se mantuvo en integridad porque conocía su identidad y esto es sumamente importante. Sabía quién Él era, que Dios le daría todas las cosas, sabía qué pan era el que le sustentaba, sabía que sus posesiones son más que unos cuantos reinos, sabía que la altura de un templo no se compara con la altura de su trono como rey. Habló la verdad a su corazón, confió en su Padre y se rindió a su voluntad. Cristo
no pecó, no podía pecar, pero no estaba libre de tentación y nosotros tampoco somos libres de tentación. El pecado golpeará una y otra vez nuestra identidad, cuestionará quiénes somos, aquello que ya ha sido declarado de nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, también hay una declaración pública de que hemos sido hijos de Dios, probablemente frente a una iglesia o frente a la persona con la que oramos para recibir al Señor, pero también incluso en el cielo, ¿no? Dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, ¿no? Entonces es algo público, es algo que queda evidenciado que hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Y Wilson decía, no sé si es así, nunca lo investigamos, pero él decía que pasaban como 33 cosas exactamente en el momento en el que uno creía, 33 cosas ocurrían en ese instante, ¿verdad? Éramos declarados santos, éramos declarados justos, sin mancha, aceptos, hijos, herederos, sacerdotes, ciudadanos de su reino, puestos en los lugares celestiales, sellados con el Espíritu Santo. Y todo lo que ustedes ya saben, no me las sé las 33. las otras no les voy a hacer toda la tarea. Pero la carne y el pecado cuestionarán nuestra posición, nos hará ver nuestro desierto temporal para distraernos de nuestra morada celestial. Nos va a vender piedras como fuentes de satisfacción, buscará nuestra autoexaltación para distraernos de la gloria de Dios y pondrá cosas codiciables a nuestros ojos para distraernos de mirar a Cristo. Y si no conocemos y no creemos nuestra identidad en Cristo y todo lo que ahora somos por Él, no podemos vivir vidas en integridad. Viviremos vidas desviadas y corrompidas, vendidas al pecado. Y no quiero que me respondan esta pregunta, quiero que la respondan para ustedes mismos. Y realmente mi oración es que pasemos tiempo a solas con el Señor, orando por todas estas verdades. Y la pregunta es, ¿con qué pecado hoy somos desviados de una vida de integridad? Mi pregunta es, ¿a qué pecado nos rendimos que corrompe nuestra identidad? El pecado, al igual que Satanás, puede ser muy astuto y va a buscar las mejores oportunidades. Dice el texto que Satanás se apartó por un tiempo y en otro evangelio dice que se apartó hasta tener un momento más oportuno. Satanás, la carne, el pecado, como usted le quiera llamar, siempre va a buscar el momento oportuno para corromper nuestra identidad y nuestra integridad. E incluso nos llevará por momentos de soledad, de desierto, en lucha, y en muchas ocasiones incluso nos hará justificar nuestro propio pecado. Va a citar la verdad. Satanás cita la verdad en las Escrituras. Cuando está tentando a Cristo, no le está diciendo cosas que no están escritas, le está diciendo algo que está escrito. Y Él va a citar la verdad para justificar nuestro pecado. Vamos a pensar, pues es por gracia, no es por obras, nada puede separarte de Dios, ¿no? Si Él produce el querer como el hacer, entonces si peco es porque Él no ha producido el que yo deje de pecar. Si no puedes con este pecado es porque Dios no ha querido. Mi punto aquí no es entrar en debate, sino que Dios nos dé sabiduría para entender. Si no conocemos la gracia libertadora de la cruz, siempre viviremos vidas corruptas que justifican nuestros pecados. Nos conducirá a una vida llena de pecados justificados. La carne te acusará cuando quieras derramar tu vida delante del Señor, cuando anheles la santidad y quieras vivir piadosamente. Va a decir cosas como, ay, muy santo. Ahora resulta que no pecas, que no batallas con eso. Ahora vas a fingir que eso no es un problema para ti. Ahora vas a fingir que no te gustan ciertas cosas. Y ahora ya
te haces el santurrón y, ay no, yo ya no veo eso, no escucho eso. Esas son las cosas que la carne nos va a decir. Acabamos creyendo sus argumentos en lugar de confiar en que esta batalla ha sido terminada en la cruz. El creyente ha sido liberado del poder del pecado. Decía Rafa, la manera de salir victoriosos de esta batalla es no peleando. Porque si nosotros peleamos con el pecado, si nosotros peleamos con la tentación en nuestras fuerzas, se lo firmo con sangre, mi hermano, siempre vamos a perder. Siempre vamos a ceder, siempre el pecado va a tomar ocasión. Las Escrituras nos exhortan y nos animan a vivir una vida de integridad. No exhorta a otra cosa las Escrituras. No vamos a leer que la Biblia diga, vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, ya eres libre y ahora sí, vívete como se te dé la gana. A eso no exhorta y no anima las Escrituras. Nos enseña una vida libre del poder del pecado, pero no podemos decir que conocemos la verdad si andamos en tinieblas, que es justo lo que leíamos en Primera de Juan. Si decimos que andamos en la luz y aborrecemos a nuestros hermanos, los criticamos, los juzgamos, los señalamos, evitamos relacionarnos con ellos porque no sé qué ves, no sé qué me dijo, o no me saludó, o me hizo cara fea y pues para cara fea la mía. Si decimos que andamos en luz, que conocemos la verdad, si nos jactamos de ser una iglesia que crece y conoce en la gracia, pero nos aborrecemos, siento decirnos que estamos en tinieblas. Si decimos que servimos a Dios, pero nos rendimos a nuestros pecados, servimos a dos amos, queremos servir al Señor y queremos servir a nuestros deseos. Si decimos que conocemos la verdad, pero nos presentamos como instrumentos de iniquidad, la verdad no ha sido perfeccionada en nosotros. Es verdad que a libertad hemos sido llamados, pero no para dar ocasión a la carne. La Escritura nos exhorta a no dar lugar al diablo, a no rendirnos a los deseos de la carne. La Escritura dice, no te ocupes en la carne, porque solo hay muerte. Y Proverbios advierte a aquellos que no andan en integridad. ¿Alguien puede leer Proverbios 10, versículo 9? El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hemos escuchado esa palabra de quebranto muchas veces en lo que va de esta serie, ¿verdad? El quebranto como consecuencia de rendirnos o de pervertir nuestros caminos por no confiar en el Señor y confiar en nuestra propia prudencia. Eso inevitablemente va a traer quebranto. Puede que el pecado nos deje salirnos con la nuestra un tiempo y que vivamos pensando que no está pasando nada, pero el pecado va a ir avanzando y va a ir destruyendo cosas en nuestra vida y muchas veces hay cosas que ya no se pueden recuperar, cosas que ya no se pueden volver a unir, cosas que se rompen y que ya no hay manera de volver a juntar los pedazos. Proverbios 11:3, ¿alguien me ayuda a leerlo? La integridad de los rectos los imperdonará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Muchas gracias. Y volvemos al mismo punto, ¿verdad? Destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Destrucción, quebranto, sufrimiento. Ese es el único camino, la única consecuencia cuando nos rendimos al pecado y no caminamos en integridad. Mis hermanos, no podemos fingir que esto no está escrito, que el Señor no advierte de la destrucción y el sufrimiento
que hay por perseverar en el pecado, por rendirnos ante nuestros deseos. No podemos ignorar tampoco la bendición que hay detrás de andar en integridad. Proverbios dice, andará confiado, no tiene temor a lo que viene, al porvenir, a las cosas que puedan o no puedan pasar, que pueda tener o que no pueda tener, a las luchas que puedan llegar o no puedan llegar. El creyente que vive confiado en la verdad y habla verdad a su corazón, camina en integridad, camina confiado en el Señor. La integridad no es no pecar, porque nuestra humanidad eso es imposible. Estamos en cuerpos corruptos, en un mundo maldito, pero Dios nos exhorta a vivir en integridad no nos exhorta a vivir en integridad sin antes habernos provisto un medio para hacerlo. Por eso hemos sido puestos en una nueva identidad en Cristo. Leíamos en 1 de Juan, si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios, y Dios es fiel para perdonar. Pero no está hablando de permanecer en el pecado, de deliberadamente practicar el pecado. Nos ha sido dado el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Nos ha sido dada una victoria en la obra terminada en la cruz. ¿Quieren saber cómo Cristo nos enseñó a enfrentar el pecado? Vamos a Mateo 5. Y me encanta porque el Señor es tajante, siempre tajante. El Señor no es tibio, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios vomita a los tibios. Así que el Señor no es tibio en lo que Él hace ni en lo que Él dice. Él es tajante, contundente, cuadrado. Decía Tim que Dios tiene la cabeza cuadrada, ¿verdad? Que Él no admite otra forma, otro camino que no sea Él, que Él ha dicho. No hay más opciones. ¿Alguien me ayuda a leer en el capítulo 5, el 29 y el 30, por favor? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el 30 también, por favor. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, no que tu cuerpo sea echado al infierno. Evidentemente, si el Señor, muchas gracias, nos ha salvado, no podemos ser echados al infierno, pero lo que sí es que podemos vivir una vida de quebranto, de tormento y de sufrimiento. Y no solo nosotros, sino a todos los que nos rodean. Podemos traer gran sufrimiento a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en la iglesia. Y Cristo es bastante tajante aquí. Dice, si algo te es ocasión de caer, de pecar, quítalo. Cristo en la tentación no intentó convencer a Satanás de que lo que hacía estaba mal, no le dijo, oye, a ver, tenemos desde los inicios de todo esto, a ver, te lo vuelvo a explicar por quinta vez. No intenta convencer a Satanás de lo que estaba haciendo, no entró en contienda, no intentó negociar con él, solo habló la verdad. Y ustedes y yo, mis hermanos, podemos creer que nuestras fuerzas podemos contra nuestros pecados, pero no. Cristo no te pide que llegues a un acuerdo con el pecado. No te dice, si tus ojos pues ven algo que no es apropiado y te son ocasión de pecar, bueno, pues ya no lo veas tanto, o mira de reojo, o bueno, o sea, si ves 10 veces al día, pues nomás ve una. No, el Señor dice, arráncalo. La orden es severa, contundente, arranca de ti, de tu vida, lo que te haga caer, lo que te haga apartarte de la verdad, lo que te haga apartarte de un camino de integridad.
que entra por tus ojos, que te es ocasión de pecar, por tus oídos, por tus sentidos, por tus pensamientos, por tus amistades, tus relaciones interpersonales. Hoy ponte delante del Señor y di: Señor, muéstrame qué es todo aquello que me hace pecar y que me hace desviar mi mirada de ti y ponerla en mí, en mi pecado, y solo me lleva por una vida de corrupción, por una vida de sufrimiento. Pero yo creo, mis hermanos, que realmente somos conscientes de cuáles son las cosas y cuáles son los pecados con los que somos atormentados. Esas tentaciones que vienen en la soledad, en el desierto, en los momentos más complejos y vulnerables, aquellos que están en lo secreto. Cada uno de nosotros conoce cuáles son o cuál es ese pecado con el que batallamos. Muchas veces nadie más lo conoce, ni nuestra pareja, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros amigos, ni en la iglesia, ni nuestros pastores. Nadie sabe que estamos luchando con ese pecado o con esos pecados o con esas tentaciones cuando llegan problemas o circunstancias adversas y que solo lo vivimos en lo secreto. Pero sea lo que sea que te hace pecar, arráncalo. ¿Es una amistad? Arráncalo. Aléjate de esa amistad. ¿Es un trabajo, una cosa que te hace vivir una vida de pecado? Arráncalo. Creo que durante toda la Escritura uno de los pecados de los que más habla la Escritura es la inmoralidad sexual. Creo que es donde más pasajes la Escritura pasa tiempo hablando de ellos, y creo que hoy más que nunca vivimos en un mundo donde en el 90% de todo lo que hay, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que leemos, todo gira en torno a la sexualidad. ¿Qué ven nuestros ojos que nos hacen pecar o caer ahí? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. No sé si hay más aplicaciones. Me quedé ahí en esas. Esa. Eso te hace pecar. Arráncalo, desinstálalo, no lo necesitas. Aléjate de eso, aleja tus ojos de ahí. Confía en la verdad, habla la verdad a tu corazón y confía en el Señor. El principio de la integridad no es un corazón que se esfuerza por ganar la batalla, sino aquel que reconoce que no puede y vuelve su mirada al Señor, se postra ante Él y a los pies de la cruz confía en que en Cristo está la victoria. Confía en las promesas para los momentos de tentación. ¿Alguien me puede ayudar a leer 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas gracias. Me encanta ese versículo. Es una promesa esto, ¿eh? O sea, está escrito como una promesa, una garantía para la vida del creyente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios. Ese es el centro de todo, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No ha venido ninguna prueba o tentación que no podamos resistir. Y no ha venido ninguna prueba ni ninguna tentación en la cual Dios no haya provisto la salida. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Cuando llega a este punto crítico que podemos leer en Romanos 7, un punto crítico en el que todos los creyentes hemos estado y vamos a estar en muchos momentos, donde parece que no hay salida, donde estamos hartos de que queremos hacer lo bueno, pero hay una
cosa en nuestros miembros que se rebela contra eso y nos lleva a hacer lo que no queremos. Y Pablo se hace esa pregunta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy por nuestro Señor Jesucristo. Y él encuentra ahí la salida. Esa es la salida que Dios ha provisto para que el creyente sea librado de toda tentación y de toda prueba que ha venido. Pero ¿realmente confiamos en que esto es verdad? ¿O seguimos dudando de la efectividad de las Escrituras? Tenemos que saber que hay un sumo sacerdote que comprende cada una de nuestras debilidades y se compadece de nosotros. ¿Alguien me ayuda a leer Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchas gracias. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas. En mi Biblia dice en todo, según nuestra semejanza. Así que podemos descansar en que tenemos acceso a este sumo sacerdote y que este sumo sacerdote puede compadecerse de cualquiera que sea nuestra prueba, nuestra tentación, nuestra debilidad, aquella cosa que nos está alejando de una vida de integridad. Y la Biblia garantiza que este sumo sacerdote fue tentado en todo. No hay nada que tú y yo podamos ir delante del Señor y decir, mira, Señor, me está pasando esto, y que el Señor diga, ay Dios, no, esa no me la sabía, esa es nueva, esa ahora con la IA ya se vienen nuevas cosas, entonces no, esa no me había tocado. No, dice que fue tentado en todo puede compadecerse de cualquier cosa, de cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, no importa cuál sea. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Podemos descansar en que tenemos un trono de gracia. ¿Recuerdan ese anhelo ardiente en el corazón de David que decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Que se hacía esta pregunta, ¿quién puede morar y permanecer en la presencia del Todopoderoso? David estaba imposibilitado para permanecer delante del Todopoderoso. Él no era sacerdote, él no podía estar como un sacerdote podía hacerlo. Y anhelaba en su corazón fervientemente poder estar permanentemente en la morada de su tabernáculo. Entendemos, mis hermanos, que nosotros hemos sido vestidos de la integridad por la identidad en Cristo para estar delante del trono de la gracia. David decía, ¿quién? Y nosotros en Cristo podemos decir, nosotros. Perpetuamente delante del trono de la gracia. Eso que David tanto anhelaba en su corazón, nosotros lo tenemos perpetuamente en Cristo, porque hemos sido vestidos con su identidad. Podemos entender que hemos sido vestidos de su identidad para estar delante del trono y encontrar ahí oportuno socorro. ¿Sabemos qué significa eso? ¿Alguien de aquí se ha roto un hueso? ¿Sí? ¿Alguien nos quiere contar así rapidísimo una vez que se rompió el hueso y tuvo que correr al hospital?
a correr al hospital. Pero sí, o sea, hasta que llegó la ambulancia por mí, no podía levantar. Y, Algo normal. y La ambulancia, y el tema era que la ambulancia no podía ir rápido ni con los códigos para no lastimarla. claro. Y puedo saber cómo fue. Me caí, acababan de operar a los 8 días y nomás, o sea, fue leve. Me resbalé, me fui para atrás y cuando volteo yo tenía la pierna volteada. Tenía una semana de operador de cadera. Y yo le decía, enderezame mi pierna, enderezame mi pierna, porque yo me la veía acá de lado. Sí. O sea, llegó la ambulancia para levantarme con un boipienese del susto, yo no sé, me andaba así. Y yo, ¿qué hago? No soy orinacho. Pues ya mi suegra, como todo, me puso unas toallas entre las piernas de colinas de aquí. Pero fue algo rápido, llévate al hospital y a urgencias para operarme hasta el día siguiente porque no había ni ojo. No, fue algo muy- ni estaba el doctor tampoco. Y pienso en ese cuadro que tuvo que haber sido, aparte de doloroso, como usted dijo ahorita, vergonzoso también, porque pues ahí manchada y todo. Pero no me imagino al doctor o a los paramédicos viendo a Liz y diciendo, ay señora, si hizo pipí, no se podía esperar a que otra vez se cayó. No me imagino a los doctores haciendo eso, acusando o poniendo en vergüenza. Eso es el oportuno socorro y un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros en lo absoluto. Podemos ir delante del Señor. De hecho, de lo que menciona yo, Ajá, mexicano, estaba en el aeropuerto porque salía a Estados Unidos para allá. Estaba en el aeropuerto con un viaje familiar cuando la hablamos aquí, pues, la familia va a irse, no voy a empezar a poner, vamos a tener mi casa. O sea, claro. ya para completar el ejemplo, en el oportuno socorro, Chepe, en paz descanse, de allá nos tocó, fue con y se fue al hospital del aeropuerto directo al hospital. Y así es el Señor con nosotros, ¿no? No nos pone en lista de espera y, ay, espérame, es que vino Víctor ahorita y hay una situación, déjame primero ir con Víctor y luego ya voy contigo. No. El Señor es inmediato, es el oportuno socorro, es cuando lo necesitas, ahí, sin acusaciones, sin avergonzarte, puedes estar ahí, perdón la expresión, Liz, pero hecho pipí por lo que acaba de pasar, por lo que estás padeciendo, pero a eso al Señor no le interesa. Lo que le interesa es que su hijo tiene un corazón necesitado y está listo para proveer el oportuno socorro. Hay momentos de suma prueba. Quizá hoy vivimos un desierto que nos ha dejado exhaustos, que nos ha fatigado y estamos tan cansados de luchar, de caer, de fracasar, y siempre parece que este pecado no nos deja, que no importa qué hagamos, la lucha siempre termina en derrota. Quizá hoy vivimos atormentados por pensamientos, por sentimientos que nos consumen, por un corazón que está más lejos del Señor y no sabemos cómo volver. Y quiero para terminar compartir una historia que me ha sido de mucha bendición y que hoy espero que sea tanta bendición como lo ha sido para mí durante mucho tiempo. Que así lo sea para ustedes. Me acompañan a Reyes. Es Segundo de Reyes y es el capítulo 18 en el versículo 13. No puedo leer toda esta historia completa, es algo larga, pero en su casa léanla. Es una historia muy interesante entre el rey Ezequías y
el rey de los asirios, Sennacherib, y una situación compleja que se presenta ahí, pero que me parece que es un cuadro muy hermoso de cómo obra el Señor y también cómo nosotros a veces obramos en nuestra incredulidad. Primero quiero compartir así rápido un poco de la historia de él. Dice en el versículo 2, dice: cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, una característica de él. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, en el versículo 5. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y más adelante en el versículo 13 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Y continúa la historia, y básicamente lo que pasa es que este rey asirio, Sennacherib, empieza a avanzar por todas las provincias o las ciudades fortificadas de Judá, hasta que llega un punto en el que sitia la ciudad por completo, y ya prácticamente este rey asirio había acabado con todos los demás reyes. Ya no quedaba nadie más, solo quedaba Ezequías, y Ezequías se rinde ante este oponente, ve su grandeza y le dice: bueno, dime lo que quieras, ponme la carga que quieras y solo vete, ¿verdad? Y el rey asirio le impone esta carga económica, y Ezequías busca sacar de donde pueda, va al templo y saca todo lo que hay en el templo, y el oro y la plata y todo lo que había ya, para entregarlo al rey con la esperanza de que se fuera. Pero este rey asirio seguía amedrentando a Ezequías, diciéndole que incluso Jehová le había revelado que él iba a caer delante de él y que el reino iba a caer delante de él. Y empieza a enviar cartas amenazándolo. Digo, pueden leer la historia, no hay tiempo para leerlo todo. Y entonces sigue ahí esta lucha entre Ezequías y este rey asirio por ceder, por no ceder. Te doy, no me das, te doy, no te quitas, dime qué hacer. Y me parece muy, muy interesante este cuadro a la vida de los creyentes, cuando vemos a veces pecados o situaciones que están tan ya dentro de nuestra vida, que lo vemos como un enemigo imponente, y que ya negociamos con el pecado, y ya buscamos la forma como de: bueno, me rindo ante ti, pero ya déjame un round en paz, ¿no? Y lo interesante de este rey Ezequías, que a pesar que tenía un corazón conforme al de Dios, su primera opción no es mirar al Señor ni contemplarlo a Él, sino que él busca en sus propios recursos de dónde saco para complacer a este rey asirio y que no tome posesión de Judá. Y después tiene sabiduría, y esta es la parte a la que quiero llegar, porque el rey sube al templo, y me encanta esta historia. Vamos ahí al capítulo 19. En el versículo 19 vamos a leer el versículo 14. Y me encanta ese fragmento de las Escrituras. Es brutal esto que hace Ezequías después de verse amenazado con tantas cartas diciéndole, con tantos mensajeros diciéndole que incluso Dios había dicho que lo iban a entregar.
el rey asirio diciéndole: ¿dónde está tal rey y tal rey y tal rey que ya perecieron delante de mí? ¿Quién es tu Dios que crees que te va a librar de esto? Y completamente rendido, el rey Ezequías dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y creo que muchas veces como creyentes vivimos en una constante lucha y en una constante búsqueda de querer lidiar y negociar con nuestro pecado, y hay cosas de nuestra vida que simplemente no queremos ceder, que no queremos soltar. Hay pecados a los que nos aferramos brutalmente y no queremos soltarlos. Incluso hay pecados o cosas que están ocultas delante de nosotros, y les voy a leer algo rapidísimo. Salmo 19, versículo 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Este cuadro me encanta porque es ponernos delante del Señor, rendirnos por completo, tomar todas estas luchas, todos estos pecados, todas estas cosas y enemigos que nos asedian, ponerlos delante del Señor, hacerte a un lado, como dijo Rafa, y entregarle estas cartas y ponerlas delante de Dios y decir: Señor, yo no puedo hacer esto, no puedo contra esto, pero tú nos has dado la victoria en nuestra identidad. Habla verdad a tu corazón, pon delante de él estas cartas que te acusan y te hacen caer. La obra de Cristo ha ganado la batalla y esos enemigos han sido derrotados en la cruz. Confía en la verdad, derrama tu corazón al Señor, vuelve a ver tu rostro y el Señor nos hará caminar en integridad. Señor, muchas gracias por este día, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno y fiel. Gracias porque a pesar de que tú sabes que somos polvo, a pesar de que estamos en esta condición humana, en cuerpos caídos, corruptos, en un mundo lleno de corrupción, de maldad, tú eres bueno, Señor, y tú provees una salida, Señor, de cada tentación, de cada prueba. Y mi oración es que como iglesia, como hermanos, como cuerpo, nos rindamos ante ti, Señor, así como el rey Ezequías, y poner delante de ti todos estos pecados que no hemos querido entregarte, a los que nos aferramos, a los que creemos que no podemos vivir sin ellos o que han ganado la batalla, Señor. Aún aquellos que son ocultos, muéstranos, Señor, para que nuestro corazón no se enaltezca y no se desvíe de ti. Enséñanos tu verdad para poder depender de ella y que tu Espíritu nos haga caminar en integridad, Señor. Gracias por tu obra redentora. Gracias por la vida de Cristo en la cruz, Señor. Gracias porque ahí está nuestra victoria, nuestra esperanza, nuestra gloria, nuestra redención, Señor. Gracias porque tú nos escuchas y has provisto un trono de gracia, un sumo sacerdote que está ahí para ofrecer oportuno socorro, que se puede compadecer de cada una de nuestras debilidades, Señor.
Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad, a verte, a confiar, a depender. Y gracias, Señor, por este privilegio tan grande de poder abrir tu palabra, de escudriñarla, de poder compartir, de poder unánimes como hermanos, como iglesia, sin merecerlo, sin buscarlo, simplemente haber sido arrebatados de las tinieblas y puesto en tu luz admirable, Señor. Gracias por la esperanza de gloria que tenemos. Gracias porque los panes de este mundo no son los que sacian nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, sino que tú has provisto una fuente de alimento mejor, Señor. Gracias porque nuestros ojos pueden quitarse de lo terrenal y ponerlos en Cristo, Señor. Gracias porque nuestra única gloria es que es Cristo en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te agradezco en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.